Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases online de las materias de hidrogeología y de manejo integrado de cuencas hídricas. Como verán, vamos a entrar en una de las unidades más lindas de la materia, como lo es la hidroquímica. La hidroquímica es sumamente importante porque a través de la química nosotros vamos a ver la calidad de las aguas y sobre todo eso, en función de la calidad, va a estar el uso de las mismas. Si hay dos cosas importantes en el agua, por un lado es la calidad y por otro lado la cantidad. La cantidad no nos queda otra que cuantificarlo, ya sea mediante un aforo o medición de caudal, si es un curso de agua superficial, y después cuantificarlo a través de un ensayo bombeo si ya es un acuífero, ¿está bien? Pero la calidad no nos queda otra más que recurrir a la química inorgánica y a la química orgánica en el caso de que sea agua para consumo humano, ¿está bien? Pero bueno, es la hidroquímica una de las ramas más desarrolladas dentro de la hidrogeología y ahora vamos a ver en detalle muchos puntos, siempre ejemplificando con nuestra cuenca del Tulum o la cuenca del río Hachal, subterránea y superficiales, ¿está bien? Ahí vemos una fotografía, por supuesto, del río San Juan. Ven atrás lo que es parte de la formación Loma de las Tapias de edad terciaria y la formación Mogna que se encuentra por encima, que de edad pliopleistocena, o sea, ahí involucra el límite terciario cuaternario, la formación Mogna, y que las dos en conjunto representan el basamento hidrogeológico de la cuenca de agua subterránea del Valle del Tulum. O sea, ¿qué quiere decir? Por abajo de la cuenca en la que estamos parados, o sea, por debajo de la superficie, hay todo un relleno cuaternario donde se encuentran los niveles acuíferos y el nivel de base o basamento hidrogeológico de la cuenca subterránea son estos sedimentos terciarios o de la formación Loma de las Tapias o del Mogna o de la formación Mogna. Bueno, vamos hacia adelante. La composición química de las aguas naturales. Las aguas naturales tienen una variedad enorme de química en función de dónde se encuentren, por supuesto. Y pueden tener unos poquitos miligramos litros de sólido disuelto en manantiales de agua de montaña, súper saludables y puros, hasta salmueras que tienen más de 100.000 miligramos litros y que se encuentran al borde de la saturación. Esto de la saturación va a estar muy en función de la presión y la temperatura a la que se encuentra el agua. ¿Está bien? Uno de los sitios del mundo donde el agua puede alcanzar mayor saturación, como sabemos, es el Mar Muerto, en Israel, en Jordania, Israel, que coincide por ser el lugar más deprimido, más bajo de la Tierra, que se encuentra muchos metros por debajo de la cota del Mediterráneo, creo que entre 120 y 180 metros por debajo de la cota del Mediterráneo, y es realmente una saturación, una salmuera al borde de la saturación permanente y una zona de evapotranspiración inmensa. Bueno, vamos a los ejemplos, a las clasificaciones más generales. Agua potable. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de agua potable? El agua potable es toda aquella agua que, siendo consumida por el ser humano, nos garantice la salud. ¿Qué quiere decir? Esto es una definición tremendamente amplia, porque ustedes me dirían, bueno, pero ¿qué otros parámetros? No. Para la Organización Mundial de la Salud, toda el agua que nosotros, al ser consumida, nos preserve la salud o nos garantice salud, esa es agua potable. Entonces, como regla general, podríamos decir que un agua que tiene menos de 1.000 miligramos litros de total de sólido disuelto podría ser potable. Lo que pasa es que en estos miligramos litros de sólido disuelto depende qué sólido disuelto. Si aparece el boro, el arsénico o algún metal pesado, y bueno, esta condición podría no cumplirse. Así es que bueno, esto de menos de 1.000 miligramos litros de sólidos disueltos depende de que no hayan metales, porque ahí puede cambiar la situación. Luego, dentro de la clasificación vemos como el agua dulce va a estar comprendido alrededor de 0 a 2.000 miligramos litros. Ven como
aguas como la del río Hachal, que tienen de 2.000 a 2.500 miligramos litro, están al borde de ser agua dulce o no, o salobre. Pero bueno, el río Hachal, por ejemplo, al estar excedido en boro, porque tiene alrededor de 4 a 6 miligramos litro de boro, y está 10 veces excedida en boro a lo que el Código Alimentario Argentino permite, ya por más que sea dulce en alguna época del año, el río Hachal no es apropiado, no tiene condiciones químicas apropiadas para ser un agua potable. Ven como quizá con 2.000 miligramos litro el agua puede ser dulce, pero no necesariamente va a ser potable. Porque bueno, depende qué miligramos de qué tenga. Si es solamente calcio y magnesio, seguramente no va a haber ningún inconveniente. Pero bueno, como les dije, si aparecen los metales, el plomo, el arsénico, el boro, ahí se complica y deja de tener las cualidades para hacer agua potable. Un agua salobre va a estar comprendida entre 2.000 y 5.000 miligramos litro, el agua salada entre 5.000 y 40.000, y una salmuera, bueno, la saturación depende de la presión y temperatura a la que se encuentre en el sitio donde esté la salmuera. ¿Está bien? En los salares de la Puna se saturará a cierta concentración, quizá menos de 40.000 miligramos litro, y como le dije, en el Mar Muerto quizá la concentración supera los 100.000. ¿Está bien? Eso depende de las condiciones naturales que reinan en el lugar. Cuando hablamos de la química del agua, recuerden bien esto, el 98% de la química del agua lo representan sustancias disueltas de iones, de aniones y cationes principales. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de cationes, calcio, magnesio y sodio, y aniones, bicarbonato, sulfato y cloruro, todo eso, los principales representan el 98% del agua. Fíjense que solo el 2% representan ya lo que serían los iones secundarios y los trazas, pero los principales representan el 98%. Lo que pasa es que el 2% restante puede ser terriblemente conflictivo en el caso de que aparezcan, como les dije, sobre todo metales pesados. Entonces, los cationes principales, como les dije, los más comunes, calcio, magnesio y sodio, aniones, bicarbonato, sulfato y cloruros. Y no iones, podría aparecer la sílice, el dióxido de carbono, el oxígeno. Bueno, ahí los vemos a todos en su conjunto. Si quieren ustedes ya les voy a pasar el PowerPoint original, así lo tienen en mejor detalle para visualizar. Los constituyentes principales, como les dije, eran calcio, magnesio y sodio, como cationes, y aniones, bicarbonato, sulfato y cloruro, y quizá la sílice. ¿Está bien? Los constituyentes secundarios, fíjense los poquitos que aparecen. Hierro, estroncio, potasio, carbonatos, nitrato, fluoruro y boro. Aparece el boro. El boro le deja una impronta a la cuenca indeleble que generalmente a bajas concentraciones es muy problemático. El boro, ya sea para el consumo humano y animal como para el riego. Las plantas son poco tolerantes al boro. Ese es un caso muy particular que le sucede a toda la cuenca del río Hachal. La cuenca del río San Juan no tiene boro, ni arsénico, ni ningún constituyente conflictivo. Entonces el río San Juan, la verdad que sus aguas son excelentes. Pero al río Hachal no le pasa lo mismo. Como condición natural, él tiene una marca indeleble que se la dejan los sedimentos volcánicos de la parte alta de la cuenca. Recuerden que el río Hachal nace allá en una diapositiva anteriores o en un video anterior yo les mostré la dinámica del río Hachal y les contaba cómo el Hachal nace allá a la altura del cerro Pisi y Bonete, donde hay una serie de sedimentos miocenos piroclásticos y volcánicos que bueno, le dejan una impronta de boro a la cuenca que prácticamente es indeleble a lo largo de todo su desarrollo. Y como constituyentes menores, fíjense que ya aparece el antimonio, aluminio, arsénico, bario. El arsénico, a pesar de ser un constituyente menor, Argentina tiene muchas cuencas en donde sufre el endemismo
del arsénico. Por ejemplo, la cuenca de la Bulache, para los que han viajado hacia Buenos Aires y te paran en una estación de servicio en la Bulache, vas a probar el agua y es un veneno porque está excedida en arsénico y en boro. O sea, es un agua inapropiada para consumo humano. Lamentablemente Argentina tiene problemas endémicos tanto de boro y arsénico, lo más común. Generalmente provienen de sedimentos volcánicos y en la pampa húmeda, en el caso de la Bulache, provincia de Buenos Aires, el boro de arsénico aparece en la formación Paraná. Los estratos puelches de los porteños son excelentes, pero la formación Paraná tiene una componente volcánica de caída de ceniza que envenena sus aguas y bueno, gran parte de provincia de Buenos Aires tiene el problema del arsénico y del boro. En San Juan, el problema del boro y arsénico lo tiene toda la cuenca del río Hachan, toda, salvo, como yo les contaba en el video anterior, todas las nacientes del río Huaco, que le llamamos el arroyo de las Carretas, que viene del norte, de allá de la Huerta de Guachi, esa agua no, esa partecita de la cuenca del Hachan es excelente. Pero todo lo que proviene de cordillera del río Hachan ya viene con una condición natural de una química mala, de una química enriquecida en boro y arsénico, producto de esos sedimentos volcánicos que se encuentran en la alta cuenca. ¿Está bien? Vemos como el flúor, me estoy acordando, yo he trabajado mucho en Ingeniero Jacobasi, provincia de Río Negro. Río Negro tiene también un endemismo muy particular del flúor por la fluorita y porque gran parte de la provincia se encuentra en la formación Marifil que tiene manifestaciones de flúor, entonces sus aguas subterráneas y superficiales tienen flúor. Eso no es que vino nadie a tirar el flúor al lugar en Río Negro, sino que la condición natural hace, el agua va tomando la química de la roca por la que circula. Si circula en Río Negro a través de fluorita, el agua es alta en flúor y queda inapropiada para el consumo humano. Como en la cuenca del Hachan, gran parte de la cuenca tiene boro porque, bueno, el agua atraviesa sedimentos volcánicos miocenos que tienen alta concentración de boro, entonces el agua está excedida en boro al igual que en arsénico. Y así, el agua va tomando la química del lugar por la que circula. O sea, la geología toma un papel importantísimo, la hidrogeología. ¿Por qué? Porque el agua simplemente es el disolvente natural, como dijo Da Vinci, el vínculo de todo, y va vinculando, bueno, va tomando la química y va recibiendo esa impronta del lugar donde circula. Lamentablemente para la cuenca del río Hachan circula por sedimentos con alta concentración de boro y arsénico y después tiene otros afluentes que no tienen esas concentraciones de boro y arsénico, pero bueno, lamentablemente para la agricultura hachallera, esa huella indeleble del boro y arsénico, los afluentes no logran disminuirla hasta que llega a San José de Hachan. Bueno, vemos cómo hay constituyentes traza, que realmente son los menos importantes, pero bueno, aquí véanlos en detalle y recuerden que para hacer traza tienen que tener concentraciones menores a 0,001 ppm, parte por millón. ¿Está bien? Continuemos. Bueno, como ya les había dicho, acá yo mismo les pongo en la diapositiva, la química del agua nos permite leer los procesos acerca de la evolución de la atmósfera, la evolución del agua dentro de la corteza terrestre y dentro de los acuíferos, por supuesto. Si un acuífero es una grava limpita, fluvial, que no tiene más que sílice y algunos constituyentes de roca consolidada, y bueno, muy posiblemente esos acuíferos sean de una calidad excelente, porque bueno, la roca que los constituye no le aporta grandes problemas al agua. Ahora, si estamos en la puna, donde todas las rocas son sulfatadas, a veces sulfonadas, y bueno, el agua va tomando la química del lugar y se va salinizando, no queda otra alternativa, ¿está bien? Por supuesto, acá hablo de contaminación, y por supuesto, el agua que circula en el subsuelo de una ciudad o de cualquier actividad que desarrolle el ser humano que genere un foco de contaminación, el agua es el medio perfecto para que la contaminación se disipe. O sea, el agua simplemente se contamina y cuanto más ácida sea el agua, más factible la contaminación va a ser. ¿Está bien?
Ahora hablemos un poquito de la química más básica del agua. ¿Cómo se expresan las concentraciones de agua? Generalmente los laboratorios nos indican miligramos litro, pero bueno, nosotros en los diagramas ternarios generalmente necesitamos miliequivalentes litros. Pero fíjense que otro tipo de expresión sería partes por millón o miligramos mol litro. Bueno, son concentraciones, distintos tipos de maneras de expresar la concentración que tiene el agua en un determinado componente. ¿Está bien? Recordemos que en los laboratorios nos indican todos los resultados en miligramos litro. Nosotros a la hora de elaborar o clasificar el agua en un diagrama ternario necesitamos que pasarlo o transformarlo a miliequivalentes litros. Para para calcular los miliequivalentes litros, lo único que tenemos que hacer es a los miligramos litros que nos da el laboratorio en una tablita Excel, dividirlo por el peso atómico de cada elemento y multiplicarlo por la valencia. ¿Está bien? Imagínense que vamos a evaluar la concentración de calcio. Bueno, acá ponemos los miligramos litros de calcio que nos dio el agua que hemos analizado, dividido en el peso atómico del calcio, dividido en la valencia del calcio. Lamentablemente, para cada constituyente del agua vamos a tener que hacer este cálculo. Los químicos, por supuesto, se arman una tablita Excel y el Excel te hace ese cociente y esa multiplicación instantáneamente y no tenemos que estar trabajando tanto. Pero hay que hacerlo para cada elemento, para el calcio, para el magnesio, para el sodio, para el hierro, potasio, lo que sea. ¿Está bien? Y con esos datos ya transformados en miliequivalentes, recién vamos a poder entrar a un diagrama ternario. Ya lo vamos a ver en detalle a eso porque vamos a hacer un práctico, creo que el trabajo práctico número 3 o 4, depende cómo vaya Diego con los prácticos, Diego Márquez. Pero ese cálculo lo vamos a tener que hacer para trabajar con diagramas y clasificar las aguas. Los parámetros físico-químicos que uno toma en el campo, cuando está trabajando un hidrogeólogo en el campo, son la temperatura. ¿Está bien? Generalmente el agua subterránea tiene una temperatura media anual que es igual a la media anual, ¿está bien? Y el gradiente geotérmico generalmente son 3 grados cada 100 metros de profundidad. Ese es un parámetro, la temperatura. La conductividad eléctrica. Recuerden que el agua, si hablásemos de agua pura que no tiene ningún contaminante, ninguna sal, ningún nada, el agua no es conductora de la corriente eléctrica. Por eso los papás de ustedes le echaban los viejos agüita destilada a la batería, porque bueno, el agua destilada sirve para aislar las placas de una batería. Ven cómo el agua tremendamente pura y destilada no conduce la energía eléctrica. ¿Qué sucede? En la medida que va circulando en la corteza terrestre, el agua se va cargando de sales y cada vez va tendiendo a conducir la corriente eléctrica. Cuando más salina sea, va a conducir más la corriente eléctrica. Entonces, en el campo los hidrogeólogos medimos lo que es la conductividad eléctrica, que es algo así como la facilidad del agua para conducir la energía eléctrica. Un conductivímetro no es más que son 2 plaquitas que simplemente nos miden la conductividad eléctrica entre 2 plaquitas que se encuentran exactamente a 1 centímetro de separación entre una y otra. Entonces nosotros vamos a tener una medida que generalmente se expresa en microsiemens centímetros. ¿Está bien? Esta es la conductividad eléctrica expresada en microsiemens centímetros. El agua del río San Juan ronda entre los 500 y 600 microsiemens centímetros de conductividad. Y si uno a esa conductividad eléctrica la multiplica por un factor de 0,5, más o menos tiene una muy buena idea de cuál es el total de sólidos disueltos de esa agua que nosotros hemos medido. Eso es brillante. ¿Saben por qué? Porque uno va con un aparatito al campo, mide el agua, le da 500, supónganse el río San Juan, 550 microsiemens de conductividad eléctrica. Multiplicada por 0,5 nos va a dar algo así como 270, 275 miligramos litros de total de sólido disuelto. Y yo les había dicho que con menos de 1000 miligramos litros el agua generalmente potable. Y fíjense que el agua del río San Juan, bueno,
holgadamente es potable y es apta para consumo humano, riego, animal, todo. Entonces uno cuando va al campo mide la conductividad eléctrica en microsiemens centímetros, lo multiplica por 0,5 y obtiene una muy buena idea del total de sólido disuelto. El ser humano generalmente tolera hasta unas 1500 miligramos litros de total de sólido disuelto. Y estamos hablando que el río San Juan tiene menos de 300, bueno, es súper apta, es excelente para consumo humano, podríamos hablar así. ¿Qué pasa con el río Háchal? A veces el río Háchal está en el orden de los 2000, 2500, pero lo malo, además de estar excedida en conductividad eléctrica, lo malo es que a su vez también tiene boro. Entonces ya por solamente el boro ya escapa a la posibilidad de que sea apta para consumo humano. Ahí al lado había puesto, bueno, pH, ¿qué es el pH? El potencial hidrógeno. Y el pH es una medida sumamente importante que tomamos en el campo. Y fíjense que he puesto una escala. Por supuesto, el pH va de 0 a 14 y un pH neutro, un pH 7, sería lo óptimo. Si ustedes tienen que elegir un agua para tomar, lo óptimo sería tomar agua con pH 7. De ahí viene la 7up, porque bueno, como el nombre de la marca representa como un intento de lucha contra la Coca-Cola, que la Coca-Cola tiene un pH que está generalmente rondando 2.5, y bueno, la publicidad de 7up era decir, bueno, nosotros tenemos un pH arriba de 7, es súper sana al lado de la Coca-Cola. Bueno, una publicidad que parece que no fue muy efectiva, pero fíjense cómo consumir agua que tiene un pH por encima del neutro siempre es mejor. Y tenemos hasta la potabilidad del agua hasta 8.5. Lo ideal sería tomar un agua para consumo humano que ronde entre 7 y 8.5. Eso sería lo óptimo. Jesús Carrera, un hidrogeólogo del equipo de Custodio, que es de lo mejor en el mundo, nos decía Jesús Carrera que lo mejor en el mundo es tomar agua subterránea. Él jodía el gallego con el agua subterránea porque generalmente el agua subterránea siempre tiene un pH arriba de 7 y encima y por debajo de 8. ¿Por qué? Porque fíjense que el agua de lluvia, a ver si es que está, lluvia ácida 4.2, 4.4. Pero fíjense que un agua de lluvia común tiene un pH, acá está, lluvia limpia, 5.6. En un pH alrededor de 5.5, 5.6 es el pH de un agua de lluvia común. O sea, el agua de lluvia es ácida, siempre llueve ácida. Llueve un ácido carbónico. Lo que pasa es que leve, con el efecto invernadero cada vez la lluvia es más ácida y es mucho más agresiva. El agua de lluvia, al ser tremendamente ácida, hace que sea un agua terriblemente agresiva con el suelo y con todo lo que toca. Entonces esos primeros instantes de suelo son muy importantes en la química del agua porque el agua precipita virgen, precipita agua pura sin ninguna sal y encima terriblemente ácida, o sea, en el mejor de los casos 5.5, acá que estamos en el agua de una lluvia limpia, si fuese una lluvia ácida como en Inglaterra, peor todavía, más grave lo que estoy diciendo. El agua en sus primeros instantes de circulación en el suelo toma toda la química posible porque está totalmente virgen, sin ningún constituyente de sal y encima extremadamente ácida y agresiva, entonces vulnerable a contaminarse. Así que esos primeros metros en los que circulan en la primera geología, en los primeros sedimentos, son sumamente importantes para incorporar química, incorporar solución. Esa es una de las gran maldición de la cuenca del río Háchal, porque precisamente cuando precipita el agua virgen, sin ninguna sal y con un pH tan bajo, justamente en la cuenca alta del río Háchal se encuentra con los sedimentos volcánicos que le aportan tenores de boro tan altos. El río Salado, que es el principal afluente en la cabecera del río Háchal, tiene más de 7 a 9 miligramos litro de boro. Es una porquería el agua.
Porque claro, y bueno, esa huella indeleble, fíjense que el salado tiene 7 a 9 miligramos litro de boro y llega a Jáchal con 4 a 6, o sea, por más que se le agrega el río La Palca, el río Carnerito, el río San Guillermo, esto, el otro, el arroyo Agua Negra, el Colona, ninguno consigue mitigar semejante cantidad de boro que viene del norte, límite entre Catamarca y La Rioja. Bueno, continuemos. La alcalinidad. La alcalinidad es la medida de la capacidad para neutralizar los ácidos. Los que, bueno, generalmente son bicarbonatos y los cationes mayoritarios se generan por disolución de rocas carbonatadas en un 80%, como lo son el aporte de calcio, magnesio, sodio y potasio. Bueno, y un 20% de feldespato, que son los que aportarían el potasio. La dureza. Habrán escuchado muchas veces la palabra esta agua es dura. La dureza es una medida del contenido de compuestos de calcio y magnesio, como mayoritarios, por supuesto. Y generalmente se caracteriza por la dificultad del agua para poder hacer espuma el jabón, o sea, corta el jabón. Y la Organización Mundial de la Salud clasifica un agua blanda que tiene de 0 a 60 miligramos litro de carbonato de calcio, un agua moderadamente dura de 61 a 120, un agua dura de 121 a 180, y cuando tiene más de 180 miligramos litro de carbonato de calcio, se considera como muy dura. Les ejemplifico un poco. El agua del río San Juan, o sea, la que estamos consumiendo nosotros, se encuentra entre dura y muy dura. El agua del río San Juan tiene entre 180 y 200 miligramos litro de carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos enormes recursos carbonáticos rodeando al Valle del Tulum, y bueno, el río San Juan incorpora en una primera instancia bicarbonato y luego se transforman en carbonatos, y es alta la concentración, o sea, de dura a muy dura, generalmente dura, porque ronda más los 180. Fíjense que está en el límite entre dura y muy dura. Pero bueno, el carbonato de calcio por sí solo no representa un problema para la salud. Más que nada para afectar a los electrodomésticos, como los calefones, los termotanques, o la pava de las viejitas que se les tapaba de sarro cuando hierven el agua. Y bueno, te genera ese problema en los carbonatos, pero a los fines de la salud humana no representan un problema.